La otra de Abu Bakr Riga sobre Islam y laicidad en Europa, aspectos jurídicos y sociales. Las dos conferencias van a ser una a continuación de la otra. Después de ello abrimos un turno de preguntas a uno de los dos conferenciantes para aclarar asuntos y a partir de ahí comenzamos el debate. Ese sería un poco el procedimiento. Yo tengo que presentar a ambos conferenciantes. Es cierto que quien aquí conozco más es a quien tengo aquí a mi izquierda, Denis Elie. Es la culpable absoluta de que yo esté en este proyecto porque me enganchó de mala manera. Denis Elie es francesa, está en el Quebec, está en el Canadá y trabaja allí. Es experta en distintos asuntos, sobre todo en migraciones, políticas migratorias, políticas multiculturales del Quebec y del Canadá. Denis Elie trabaja mucho en distintos campos, pero que colabora con nosotros ya de hace 3 o 4 años en el programa de doctorado que yo coordino del Departamento de Antropología y Trabajo Social de mi red de amigos quebequeses o quebecuas, puesto que yo estuve allí muchos años estudiando y trabajando en ese precioso país. Y muy frío. Y muy frío. Bien, ella va, por tanto, a hacer una reflexión sobre cómo se ve esto desde el Canadá, sabiendo que el Canadá es paradigma de las políticas multiculturales. A continuación, otro amigo que lo conozco menos, pero me lo han presentado y ya tengo más referencias, es Abu Bakr Riga. He estado en una conferencia suya hace cuestión de unos meses, cuando se inauguró esta mezquita. Me interesó mucho su conferencia. Es alemán, trabaja en Alemania y es un abogado y es presidente de la Asociación de Abogados de Musulmanes de Europa y editor de una revista que es Islamische Zeitung. Bien, él va a hablar el tema un poco más genérico sobre Islam y laicidad desde el punto de vista de los musulmanes, de su punto de vista como musulmán en Europa, aspectos jurídicos y sociales. Sin más dilación, doy la palabra a mi amiga Denis. Buenos días. Entonces, Canadá. Jocelyne Césari le presentó más o menos los varios tipos de regímenes de separación entre religión y Estado. Entonces, digamos que hay 4 tipos. Hay los países donde hay una religión oficial del Estado. Eso es muy corriente en Europa. Toda la monarquía constitucionales, podemos decir, si no España, tiene religión oficial. Inglaterra, Dinamarca, los países de Escandinavia. Tiene otra fórmula que se llama los piares, lo que quiere decir que se reconoce como religión oficial del Estado varias religiones con un sistema de financiamiento por el Estado de todas las instituciones, de todas las religiones reconocidas. En los 2 casos muy conocidos son Bélgica y Países Bajos. Tercer tipo, tenemos estados que reconocen privilegios a una religión o 2 religiones, depende. En este tipo están Alemania, Canadá y de hecho, no constitucionalmente, pero de hecho España. Y por fin hay el tipo que se llama laicidad, que, como lo dijo Césari, no es muy corriente en el occidente, ya que existe únicamente en Estados Unidos, Francia y México. México, al empiezo del siglo XIX, desde el empiezo del siglo XIX, un Estado laico. Y además, se puede decir que hay 2 tipos de Estado laico, cuyos modelos
arquetipos son Francia de un lado, que es un estado laico antirreligioso, y del otro lado el Estado americano, que reconoce la importancia de la religión en la sociedad, que son dos tipos de laicidad totalmente diferentes. Dentro de este panorama de tipo, Canadá entonces concede privilegios a las dos religiones históricas cristianas, pero únicamente en dos provincias donde estas religiones se encuentran minoritarias, es decir, la religión católica, porque cuando los británicos colonizaron a Canadá, algo que iba a volverse Canadá, había, como ustedes saben, una población francófona católica, y entonces le dieron el derecho de mantener sus iglesias, por supuesto, y el único privilegio que le reconoció fue de tener escuela religiosa católica. Y entonces, desde el siglo XIX, mediados más o menos del siglo XIX, hubo en la provincia donde hay francófonos católicos, especialmente en Quebec, en Ontario, dos sistemas de escuela religiosa, porque siempre el sistema escolar canadiense fue religioso, un sistema católico, un sistema protestante. Eso cambió mucho en el 1997 y yo podré decir algunas palabras sobre eso. Entonces, reconoce un privilegio en el sector escolar, nada más. Sino Canadá de verdad aplica muy estrictamente los principios de separación del Estado y de la religión. Lo que quiere decir que ninguna institución religiosa puede intervenir directamente en todo lo que es de dominio público o político, y no lo hacen. Hay que decir que al contrario de Estados Unidos, no intervienen. Eso es un principio de base que es muy fuerte en Canadá y que es el principio de base de todos los estados occidentales. Hay que separar religión y Estado, porque si no, una forma de cultura religiosa, pero en general la idea era, en el siglo XVII y XVIII, una forma de cultura va a dominar la sociedad. Y eso no puede ser, porque cada uno tiene que tener el derecho de opinión, de creencia. Eso es el principio de base. Hay a veces dentro de las comunidades islámicas debates sobre eso. Yo tuve un debate muy serio sobre eso en un proyecto de colectivo que tengo ahora en Quebec con 52 asociaciones musulmanas, donde una parte de las asociaciones estaban pidiendo, en cierto sentido, acabar con este principio de separación. Eso hay que entender que en el Occidente es imposible, porque hace parte de la fundación y de la historia política de la creación de los estados modernos. Entonces, Canadá respecta eso muy estrictamente. Aparte de eso, no es un estado laico. También hay que entender eso para entender cómo actúa Canadá, sea la sociedad, sea el Estado, hacia la minoría religiosa. No es un Estado laico porque siempre la laicidad fue asociada, y todavía lo es, y todavía más ahora con lo que está pasando en Francia. La laicidad está asociada en Canadá con republicanismo. Nunca esta ideología fue aceptada por la monarquía británica. Es una historia de pelea política entre Estados Unidos y la Inglaterra en el siglo XIX. Pero además, ahora se ve muy bien, no se puede admitir en Canadá la laicidad, la francesa, porque
cualquier canadiense, aún de derecha e islamófobo, es un ataque a una libertad fundamental. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este momento el debate franco-francés, como se dice en Quebec, franco-francés es de una ridiculez total para los canadienses. Y se burlan de Francia, yo creo que aún más que los americanos, porque le parece absolutamente ridículo, no solamente ridículo, pero le parece absolutamente antidemocrático de querer imponer una ley sobre el velo o la barba o no sé qué. Entonces, lo que es bastante raro de Canadá es que aún se reconoce un privilegio a las dos religiones históricas de Canadá. No hay ni en los discursos, ni en la Constitución, ni en la sociedad una concepción que yo llamo comunitaria de la religión, porque hay dos concepciones de la religión. Hay una concepción muy individualista, que es el fundamento de la laicidad. A saber, la religión es una convicción personal, privada. Y entonces el Estado no tiene que mezclarse de eso en nada, es una libertad fundamental. Hay una concepción que es la más extendida en Europa, en el fondo, que es una filosofía de vida en sociedad, de vida en comunidad. Y esto quiere decir que el Estado tiene que sostener a las instituciones religiosas porque tiene una importancia y una utilidad social en términos de moralidad, de lazos entre individuos, de ayuda a los individuos. Cuando uno se lee, por ejemplo, textos de belga o alemanes sobre asuntos de religión, se ve muy bien esta diferencia entre la concepción individualista y comunitaria. Entonces, aun si no es un Estado laico, Canadá no tiene absolutamente ninguna propensión a tratar a la religión como un aspecto de la vida en sociedad. Lo considera de verdad como una convicción personal. Ahora, ¿qué significa todo eso concretamente para la minoría religiosa de las cuales el Islam? Entonces, Canadá, por supuesto, está muy conocido por su política de multiculturalismo, que se entiende en el extranjero como una política de integración de inmigrantes, la más liberal del mundo. Bueno, más o menos ustedes han oído eso. Hay un error fundamental. Multiculturalismo no es nada una política de integración de inmigrantes, es una política de construcción de identidad nacional. Y hay una identidad nacional donde se dice que el Canadá es el país, porque no se habla de nación, es una sociedad de toda la planeta. Esto quiere decir que todas las culturas pueden vivir juntas y que los canadienses que pertenecen a la mayoría culturales, que es un concepto de la sociología de las relaciones étnicas en Canadá, los canadienses que pertenecen a la mayoría culturales británicas y francófonas o francesas tienen que entender que no dominan en nada y no van a dominar en nada. Y de hecho, se puede decir que esta política que fue adoptada en el 71, logró eso. Entonces, es de verdad el único país donde el Estado tiene un discurso diciendo no hay una identidad nacional étnica. Eso es prohibido. Y en los textos de presentación de la política en el 71 daban ejemplo de lo que no iba a hacer Canadá. Y Francia era el primer ejemplo, donde había una especie de dureza para decir que hay una sola definición del francés. Y eso dice nunca. Y donde la política es que uno
emigrante tiene que volverse francés. Eso nunca. En Canadá uno es canadiense de origen francés, como yo, de origen argelino, de origen, no sé, chino, lo que. Entonces, eso es el multiculturalismo. Es una sociedad de transformación de la mentalidad de todos, especialmente de la mayoría culturales. Y eso nunca se entiende en Europa. Siempre se toma como una política de integración de inmigrantes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los principios sociológicos detrás? Porque eso es muy importante también. Y cuáles son los actos, las políticas, los programas. Hay, digamos, rápidamente 5 objetivos. Erradicar toda jerarquía entre culturas. Eso es el objetivo primero. Segundo, promover la participación de las minorías culturales en el Estado, todos los organismos públicos y las principales instituciones privadas, lo que quiere decir media y grandes empresas privadas, hasta dentro del sector privado. Tercero, asegurar el aprendizaje de los 2 idiomas oficiales, francés e inglés, por los inmigrantes. Promover el respeto y la valorización de la diferencia cultural, y eso no es discurso vacío. Eso son programas concretos que le voy a dar algunos ejemplos. Y hacer que cualquier canadiense reconozca y entienda bien que todo emigrante es un miembro de la sociedad canadiense. Simbólicamente, socialmente, en términos de derecho, tiene todo el derecho, lo mismo derecho que los ciudadanos canadienses, excepto el derecho de voto. Ahora, ¿cuáles son los principios sociológicos? Lo que es mucho más interesante, especialmente para la política en Europa, porque son totalmente contrarios a lo que piensan los políticos europeos. Primer principio sociológico: la formación de comunidades étnicas por inmigrantes o minorías culturales nacidas en el país es un hecho sociológico inevitable y legítimo. Entonces nunca se va a condenar o a despreciar el hecho que inmigrantes o minorías viven en comunidades y tienen sus instituciones, que sean iglesias ortodoxas, que sean sinagogas, que sean escuelas, que sean asociaciones culturales, cualquier que sea. Y eso quiere decir, vamos a ver, que el Estado, porque ahí es el Estado quien habla, el Estado, pensando que es un hecho inevitable y aún que es un hecho positivo, porque le da a los inmigrantes pobres o alófonos un medio ambiente para empezar su adaptación a la sociedad canadiense. Como eso es un hecho positivo y legítimo, el gobierno paga, financia las asociaciones étnicas. Yo estoy haciendo un proyecto en este momento mirando a todo el dinero que gastaron desde el 71 pagando a asociaciones étnicas en Canadá. Y son millones por año. Y todas. Ahora, no van a financiar una asociación que se dice religiosa. Porque hay separación del Estado y de la religión. En el caso de la mezquita, se planteó el problema, pero se planteó por otras religiones. Bueno, muy sencillo, lo que dijeron los funcionarios a los responsables de la mezquita: mire, señores, ustedes tienen un centro cultural en la mezquita, tienen una escuela, tienen una sala de informática. Bueno, entonces crean una asociación incluyendo todas estas actividades. Es una asociación que no es religiosa para nosotros, le vamos a pagar. Entonces, si lo quieren hacer, lo hacen. Lo están empezando a hacerlo. O
otro principio de base. La identidad personal de un individuo es esencial. Hay que respetarla. Si uno se dice musulmán, musulmán, entonces hay que respetar eso, es un derecho de la persona. Además, es absolutamente esencial para eso, es una tesis de los psicólogos americanos de los años 60, 50, para que una persona desarrolle una identidad colectiva. Eso quiere decir canadiense, porque el Estado está hablando ahí. Esto quiere decir, hace falta que una persona tenga una identidad personal muy sólida. No hay en el discurso canadiense, y ahí otra vez se enfrenta con los franceses sin parar, no hay oposición, contradicción entre una identidad personal cultural y una identidad como ciudadano o una identidad nacional canadiense. Al contrario, lo que dice el discurso canadiense, si uno tiene una fuerte identidad personal, si se siente bien como persona, si tiene seguridad, entonces puede desarrollar una identidad colectiva. Entonces el discurso sobre la identidad étnica o minoritaria, etnocultural, es absolutamente legítimo y lo ayudan a construirlo. Y por eso también que financian las asociaciones étnicas, porque ahí dicen, se desarrolla, se reproduce, se consolida identidad personal etnoculturales. Tercer principio de base, la adaptación de un inmigrante a la sociedad donde llega puede tomar 2 generaciones. Así que no hay que condenar prácticas de la primera generación porque nos parece un poco bárbara o rara o lo que sea. El plazo para adaptarse a una sociedad hay que admitir que toma tiempo. Y puede ser 2, 3 generaciones. Así que financian asociaciones de jóvenes de segunda generación. Aún si son nacidos en Canadá, aún si son ciudadanos, da igual. El asunto es, todavía ustedes tienen esta identidad particular, para nosotros no hay problema aquí, entonces vamos a ayudarle a mantenerlo.